31 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos con más aquí en nuestro programa de Real Estate. Estoy ahora con el señor José Maciel. Él es miembro del directorio de la AFD. Lo anunciamos anteriormente, justamente con el invitado anterior. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenos días, Florencia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, qué interesante poder hablar sobre los créditos para la vivienda, porque creo que es uno de los deseos de todo el mundo, tener su propia casa. Así es. O mejorarla, ¿verdad? También es cierto. Justamente la AFD tiene productos financieros para comprar una vivienda ya terminada, para construir la vivienda, o sea, uno puede comprar el terreno y a la vez construirla, o también para ampliar, refaccionar, etc. Tenemos dos productos que están destinados a vivienda, bien diferenciados. Uno es el que se llama Mi Casa, en el cual no hay un límite, digamos, de ingreso para que solicite el crédito. Lo pueden hacer gente con ingresos superiores digamos, 7, 10, 20 salarios mínimos. Y hay otro que se llama Primera Vivienda y está dirigido a gente que no tiene vivienda, por supuesto, claro, y cuyos ingresos no superan los 7 salarios mínimos. 7 salarios mínimos hoy día está más o menos en torno a los 17 millones de guaraníes. Claro, pero que es en conjunto, si están casados. Que también puede ser en conjunto con la gente que está en el hogar, ¿no? Claro, o sea, si por decirlo, ¿verdad? Con ese crédito no pueden superar si es en conjunto, si ya está casado. Claro, o sea si superan los 20, ya, o sea, si ganan 20 en conjunto, ya no pueden acceder. No pueden... O sea, realmente lo que importa es el que saca el crédito. Okay. Si va a estar como deudor, a lo mejor, si están casados, como decimos, por supuesto, tiene que estar la esposa y también trabaja, o el esposo, ¿verdad? En este caso, sí, no puede superar los 17 millones de dólares. Pero en otros casos, hay veces que uno necesita de la esposa o del hijo que también vive en la vivienda, sí, para sumar y alcanzar, digamos, el monto que necesita para comprar la vivienda. O sea, el tope es... El tope es 17 millones aproximadamente, que son 7 salarios mínimos. Y lo interesante es de que este producto nació hace aproximadamente 7 años atrás. Mi casa sí ya está desde que empezó la AFD, hace 17 años, 16 años. Y poco a poco, Primera Vivienda fue ganando terreno y ahora es el producto que más se demanda en el tema de vivienda. Y es notable eso porque también tiene topes de precios de vivienda. Para el caso, por ejemplo, la gente que gana hasta 4 salarios mínimos, que son como 10 millones de guaraníes, el tope de la vivienda es 380 millones de guaraníes aproximadamente, 382, son 150 salarios mínimos. Y el tope para aquel que gana entre 4 y 7 es de 662 millones, creo que son 260 salarios mínimos, el tope del precio. Y lo que te quiero contar es que ¿por qué hay más demanda ahora de primera vivienda que en mi casa? Porque desde hace unos 7 años que empezó, digamos, este producto, la oferta inmobiliaria empezó a cambiar y se empezó a construir viviendas de ese rango. Entonces hoy día hay más colocaciones con el producto primera vivienda que en mi casa, cuando históricamente era lo contrario. Claro. O sea, siempre se daba, por un ejemplo, el año pasado se dieron créditos por 116 millones de dólares para vivienda, con eso se construyeron o financiaron 2.600 viviendas y más o menos el 50% era mi casa y 50% primera vivienda. Este año estamos en torno a los 70 millones de dólares en los primeros 6 meses, y financiando unas 1.600 viviendas. Pero, a diferencia del año pasado, como 38, 39 millones ya es primera vivienda y 30 nada más es el otro Mi Casa. O sea que poco a poco va desplazando primera vivienda a Mi Casa. Lo cual es interesante porque el producto de primera vivienda, como te dije, está destinado a gente que no tiene vivienda y que tiene menores ingresos. Y al cual nosotros le hemos dado un incentivo muy importante, que es la tasa de interés. Es el único producto de la AFD que tiene un tope de tasa para el cliente final. La AFD, como se sabe, es una banca de segundo piso y canaliza sus recursos a través de bancos, financieras y cooperativas. La AFD le da una tasa a estas entidades y estas cargan un margen, digamos, a la tasa de la AFD para salir al cliente final. Normalmente este margen es libre, excepto con el producto primera vivienda, ahí donde se pone un tope para los casos de préstamos para gente que gana hasta 4 salarios mínimos, el tope es de 6,9.
Y para los que ganan hasta 7 salarios mínimos, el tope es de 8,9. La AFD ha hecho un esfuerzo muy grande ahora para mantener esas tasas de interés. Porque como te conté recién, los préstamos para vivienda son los que más salida tienen últimamente, pese a que en este momento tenemos, digamos, a lo mejor un bajón en la economía, los préstamos para vivienda, en cambio, siguen creciendo. Mucho más que año anterior inclusive. Este año probablemente lleguemos a más de 3.000 o 3.200 viviendas, cuando históricamente no alcanzábamos ni 2.000. ¿Y por qué crees que no alcanzaban? ¿No alcanzaban porque no había producto, porque los ingresos de la gente no llegaban a lo mismo, porque la gente no estaba interiorizada sobre este producto? Yo creo que es una mezcla de todo lo que estás mencionando. En primer lugar, hay más oferta, digamos, para este segmento al que va dirigido este crédito. Hay más oferta inmobiliaria. Yo creo que va dirigido departamentos, casas, digamos. Media-baja. Sí, exactamente. Media-baja, sí mismo. Gente que gana como máximo, como te dije recién, 7 salarios mínimos. Y hay más oferta, digamos, de vivienda a ese precio, 70, 50, 60, 70 mil, 80 mil dólares. Entonces ya, digamos, tanto departamentos como dúplex, entonces la gente tiene más oferta y más oportunidad de comprar. Segundo, también los bancos ya están conociendo más el producto y ya se está, digamos, instalando más en el país. Anteriormente, cuando empezó la AFD, la cartera de préstamos para el sector vivienda era mínimo, no sé, 500, $1 millón. Hoy día la cartera de los préstamos para vivienda del sistema financiero está en torno a los 700 millones de dólares. Y de esos 700 millones, el 50% son recursos de AFD. O sea que no todo también es AFD. Los bancos ya saben el negocio, ya conocen y con sus recursos, digamos, también están prestando a largo plazo. O sea, eso es un recurso adicional, digamos, que la AFD va dando al sistema, porque finalmente somos catalizadores de los préstamos a largo plazo. Yo te quiero pedir dos cosas. Primero, los requisitos, proceso, condiciones, y después te voy a hacer una pregunta de las que vienen siempre las desarrolladoras y nos dicen, o me dicen a mí sobre los créditos. ¿Te parece? Sí, pero claro. Primero quiero que nos informemos, ¿verdad?, de los requisitos, el proceso, porque muchas personas al inicio, y justamente lo hablábamos con el invitado anterior, muchas personas al inicio son aptas para este crédito de la AFD y en el proceso se pierde. Por eso es bueno conocer no solamente el requisito, sino también el proceso. Claro, bueno, empecemos con que la Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de segundo piso, entonces no presta directamente a la gente, sino que son los bancos. Sino que es a través de los bancos. Entonces, la persona que quiere financiar una vivienda, quiere comprar una vivienda o quiere construir una vivienda, tiene que acercarse a un banco o a una financiera o a una cooperativa de la que es socio, ¿no? Y solicita un préstamo con recursos de la AFD. Uno de estos dos productos que te dije. Mi casa o primera vivienda. Exacto. De acuerdo a su nivel de ingreso y de acuerdo también al precio de la vivienda. Claro, y de acuerdo también si tiene una casa ya o no. Exacto, por supuesto. Bueno. No sean los vivos. Entonces, la entidad financiera, como toda entidad financiera, le va a preguntar solamente sus ingresos, tiene que justificar de alguna manera si puede pagar o no esa cuota. Para que tengan una idea, una vivienda de 330, creo que te dije, millones de guaraníes, que es el tope máximo, la cuota está en torno a los 2 millones de guaraníes, por ejemplo. Perfecto. Entonces, tiene que ver si puede pagar esos 2 millones de guaraníes. Que es también todo un tema debido a la gran informalidad. Claro, con la que ese es un se tema. vive en el, ¿verdad? Así mismo. Ese es otro de los temas que no viene contigo, pero que es un gran tema por el cual muchas personas no pueden acceder a un crédito, debido a la gran informalidad. Así es, eso es muy cierto, porque normalmente es una exigencia no solamente de los bancos, sino de la misma de la superintendencia de bancos, Claro. de que le exige que la entidad que va a dar crédito tenga, digamos, comprobantes del ingreso de esta persona. Y muchas veces, como decimos, si es informal, no tiene eso, la forma de mostrar ese ingreso. Pero bueno, ya algunos bancos también ya están teniendo algunas técnicas como de alguna manera cuantificar eso y hacerlo para que pueda, digamos, también tenerse acceder en cuenta los ingresos, digamos, que no son tan formales. Bueno, en fin. Pero bueno, en primer lugar, como te digo, se acerca al banco demostrando el ingreso y con una carta oferta en el caso de lo que quiere comprar o en caso que vaya a construir, tiene que tener un presupuesto, construir, ¿no? o refaccionar. Perfecto.
Por supuesto, también tiene que firmar si está casado o casada el cónyuge. Y bueno, el banco hace su análisis crediticio y si le otorga el crédito, le pide a la AFE los recursos para entregar al solicitante del crédito. Ese es el paso normal. La AFE no interviene en ningún momento con el cliente final ni con el análisis del banco. Nosotros simplemente recibimos del banco ya la operación finiquitada y eso no demora en la AFE 24 o 48 horas máximo. Es muy rápido. No pasa ni un más de eso porque es importante que te aclare eso, que muchas veces dicen que la AFD es burocrática, es lenta, que no da los recursos, pero realmente nosotros nos basamos 100% en el análisis de riesgo que hace la entidad financiera. O sea, Si la entidad financiera concede, nosotros perfecto. Entonces, cuando la gente dice eso, ¿por qué es? Y normalmente... O sea, que es un problema del banco. Claro, normalmente el problema del banco que, no sé, tendrá algún retraso, digamos, en su análisis o están dudando de dar el crédito, entonces, bueno, lo más fácil es pasar, digamos, la culpa a otra instancia. Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, conocemos eso y normalmente trabajamos también con la entidad financiera como para evitar, digamos, este tipo de impases. Y cuando yo te digo el proceso, ¿por qué hay gente que pierde en el proceso? Cuando me decía el proceso te referí Sí. a eso justamente. Yo presento mi solicitud y espero un tiempo y después no me sale el crédito, digamos. Sí. Bueno, mucho tiene que ver con lo que comentaste antes, que es el tema de la informalidad. Sabemos que la informalidad es un porcentaje muy grande acá del país, no sé, 30% dicen algunos, otros más. Y mucha gente que no tiene cómo demostrar eso, finalmente no accede al crédito por ese tema, ¿verdad? Porque los bancos también tienen, digamos, exigencias que le ponen supervivencia de banco en cuanto a la documentación que debe pedir. No depende solamente de que le guste o no al cliente, ¿no? Y básicamente, en la mayoría de los casos, en otros casos, es por el tiempo que tardan los registros públicos a veces en hipotecar, en hacer todo lo que sea la escrituración de la propiedad. Y a veces en ese tiempo cae la operación o el que iba a vender la propiedad ya no tiene o ya le ofreció a otro, exactamente, o ya quiere otro precio, no sé. Entonces eso también hace que la operación caiga a veces. Y eso es realmente una pena porque si nosotros logramos agilizar esos pasos... Esa burocracia, ¿verdad? Esa burocracia, en ese caso sí podríamos hablar de burocracia. Sí, por eso. Pero está fuera, digamos, de la parte financiera, sino que ya está en la parte de los registros públicos. Que eso es algo muy importante porque realmente todos perdemos, también la entidad financiera, porque en vez de dar crédito inmediatamente y empezar a generar los intereses, tiene que esperar, no sé, 2, 3, 6 meses en algunos casos. Nosotros mismos también la AFE ponemos plazos a nuestras aprobaciones, porque hay veces que le damos una aprobación a un banco, el desembolso se hace recién al momento en que se registra eso en los registros públicos, ¿no? Y a veces eso tarda tanto tiempo que la operación cae también. Eso habla de los procesos. Entonces, bueno, ese es un problema que bueno, esperemos que se vaya resolviendo. Ya hay más automatización, digamos, más digitalización de todos los registros, entonces esperemos que eso en el futuro ya no sea un problema. Sí, totalmente, porque como vos decís, todos perdemos. Así todos. Es. Todos. El que va a comprar la vivienda, el que va a vender, la entidad financiera que quieren prestar, en fin. Es así, un hilo que se va alargando. Los desarrolladores que también quieren vender cuanto antes para seguir desarrollando viviendas. Más. Y hablando de desarrolladores, uno de los lamentos, lo voy a tomar así, que siempre nos dicen, es que no hay verdaderos créditos para la clase media, que se focaliza mucho en la clase media baja. Pero en la clase media no hay. Bueno, hay que entender esa definición de clase media, media baja, alta. Como yo te comenté, el crédito el producto, mi casa. ¿Querés que te diga? Sí. Bueno, mi casa, pero por ejemplo, es otra tasa. Sí. ¿Cuál es la tasa? En el caso de mi casa, la tasa llega al 10%. Ahí está, es una tasa alta considerada, no vamos a hablar considerada con Argentina, por supuesto, no hablemos con países que van peor que nosotros, sino es una tasa alta considerada con otros países donde realmente con tasas más bajas las personas pueden acceder a esos créditos. Yo creo que ese es uno de los grandes limitantes.
Puede ser, pero hay que tener en cuenta algo. A lo mejor parece una tasa alta, pero si A comparamos mí me con lo parece que, una tasa con lo que altísima. la AFD, cuando nosotros empezamos a operar, las tasas de interés para vivienda estaban en orden del 20 y 30%. Por supuesto. En estos 16 años de labor de la AFD, o 17 años, la tasa de interés fue bajando paulatinamente. Nosotros le damos, la AFD da a los bancos a una tasa de 6,9% y ellos cargan un margen Que cargan un de lindo 3. margen. Anteriormente cargan 5, 6, la tasa estaba en 12, 13 y fue bajando por la competencia y porque son más eficientes y hoy día la tasa ya está en 9,5, 9, 10, que como te digo, para mí es un logro muy importante después de haber visto unas tasas mucho más altas. Tal vez todavía no sea suficiente, tal vez sea alta. Ese es uno de los éxitos de primera vivienda, de que la tasa está topeada en 6,9 y 8,9. Claro, por supuesto, pero por ahí, ¿cómo te puedo decir? Los desarrollos de clase media, la mayoría son arriba de los $100.000 para una familia. Y a eso con ellos no pueden acceder. Bueno, tenemos el producto, te digo. Claro, en mi casa con un 10. Pero de todas maneras, lo que sí te quiero señalar importante es de que hay oferta para la gente que más necesita vivienda. La gente que más necesita vivienda realmente está en ese segmento que te mencioné, entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 salarios mínimos, que anteriormente no había oferta. Yo creo que para la ello. gente, yo me considero una persona que tengo que alquilar, ¿verdad? Y como yo, muchísimos que realmente queremos ese producto a una tasa de interés posible, pero ¿qué es lo que nos dicen también justamente todos los desarrolladores? No, sí, está bien, pero hay que tener en cuenta que en este momento, en que las en este tasas momento de de interés, inflación que estamos viviendo, en que todo el mundo está subiendo en todo el mundo está subiendo la tasa de interés, que la AFD pueda mantener las tasas de interés de vivienda es un esfuerzo y un logro muy grande. Sí, imagino, totalmente. O sea que hay que mirar el lado del vaso lleno y no el lado del vaso vacío, ¿verdad? Y tenemos recursos nosotros para seguir. Y yo creo que es una oportunidad, porque hemos mantenido la tasa por lo menos estos 6 meses, el segundo semestre vamos a mantener esas tasas para vivienda. Claro, todo lo que, entonces es una oportunidad para... Y en los años sucesivos, ¿cómo lo ves? Y todo depende porque hay que acordarse que la AFD se fondea en el mercado. La AFD no tiene recursos, digamos, del presupuesto o recursos asignados por el Ministerio de Hacienda. No, nosotros tenemos que gestionar nuestros fondos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de préstamos internacionales, claro, a través de emisión de bonos que se colocan en el mercado y con nuestro propio capital. Hoy día salir a captar bonos, a captar fondos con emisión de bonos está carísimo, está en torno al 8, 9%. ¿Y cómo nosotros vamos a captar al 9% y prestar al 6%? Al 6%. No sé, al 6,9% es la tasa a la que le llega al... Claro, al, lo que nos explicaste, al banco, al deudor. Y que el banco pero le pone la tasa que nosotros le damos es 4% en el segmento de 1 a 4 salarios mínimos y 5% en el segmento de 4 a 7. Y el banco tiene un pequeño margen. Que le pone el margen, ¿verdad? Sí, ese margen de 6,9, o sea, 2,9 en un caso y 3,9 en otro caso. Que nos explicaste. Pero como te digo, ese esfuerzo que la AFD ha hecho... No, que es un margen alto de los bancos. No, a eso vamos. Bueno, en fin, ese tema de la tasa de interés realmente es bastante súper competitiva. Pero por eso te decía, en años sucesivos se va a poder mantener. Y todo va a depender. ¿Cómo lo estás viendo? Eso es lo que te decía. Si la AFD, por ejemplo, logra capitalizarse, tenemos una ley del FONACIDE que nos ha otorgado un 7% de los recursos de Itaipú, de la venta de excedente de energía a Brasil, que son más o menos 20 millones de dólares por año, con los cuales nos estamos capitalizando. O sea, nos estuvimos capitalizando durante aproximadamente 6 años. Y hace 4 años ya no recibimos esos recursos. Si esos recursos podemos recuperar, por ejemplo... ¿Por qué no los están recibiendo? Y bueno, finalmente cuando eso llega al Congreso, el Congreso tiene, digamos, otras prioridades. Hace el año reciente fue el tema salud y cosas así. Bueno, claro, yo creo que se fue destinado a eso. No tengo la certeza, ¿verdad? Pero esa es eso es lo que nos comentaron. Parecer. Claro. Pero si podemos recuperar esos recursos, por ejemplo, entonces aumentamos nuestros recursos propios y de esa manera podemos hacer una bolsa con los diversos recursos que recibimos y trabajar la tasa de interés, o mantener por lo menos. Por eso, mantener, que es lo que estábamos hablando, fue planteado
Sí, por para supuesto. que vuelva. Nosotros sí estamos siempre en contacto con el Ministerio de Hacienda y pidiendo, digamos, que por lo menos para el 2023 de vuelta nos restituyan por ¿Hay lo menos 20 millones de dólares. posibilidades? Sí, hay posibilidad, nos dijeron que sí. Por otro lado, pero eso es realmente muy poco, Ok. porque nosotros estamos dando 350 millones de dólares al año y estamos hablando de 20 nada más. 350 es en general a todos los productos de la AFD. De vivienda solamente este año pensamos llegar a 140 millones más o menos en aprobaciones. Por otra parte, esos bonos que nosotros colocamos en el mercado, lo ideal sería que nos compren los fondos de pensión, como IPS, la caja fiscal, porque ellos son los que tienen recursos a largo plazo, porque para pagar pensión entonces no necesitan, digamos, tener colocados a corto plazo. Hoy día casi todos esos recursos están invertidos en certificados de depósito de ahorro, en CDAs de los bancos. Entonces sería muy interesante que esos recursos se inviertan para financiar infraestructura, para financiar desarrollo y a tasas convenientes. Entonces, si podemos lograr de alguna manera captar esos recursos y de esa manera podríamos mantener, digamos, las tasas de interés, sería uno de los caminos que podemos seguir. ¿Cuál es el planteamiento cuando se llega a esto? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros todos los años tenemos asignado por el presupuesto un monto X para emitir bonos. Sí. Y cada año hacemos una negociación, ¿verdad? O sea, al empezar el año hablamos con todas las fondos de pensión y más cosas para ver si podemos conseguir esos recursos. Hasta el momento lo que más buscan los fondos de pensión es rentabilidad más que seguridad. Entonces, por supuesto, nosotros no podemos hacer rentabilidad porque, como te digo, si vamos a pagar 8, 9 o 10% por un bono, no vamos a ser efectivos en nuestra... La ecuación no da. Exacto. Entonces, lo único que nos queda es esperar que a lo mejor haya una ley que reglamente la inversión de los fondos de pensión y que un porcentaje de esto tenga que aplicarse a inversión de infraestructura como la que nosotros financiamos. Ese sería un camino también, pero bueno, todos son cosas a largo plazo Pero que a están largo pendientes. plazo tenemos que pensar. Y sí, correcto. ¿Verdad? Por eso los países salen siempre ganando, cuando se piensa así, a largo plazo. Así es, tienes mucha razón. Y nosotros siempre estamos tratando de estar un pasito adelante. Y así que con mayor razón tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Muchas de las acciones que estamos haciendo ahora ya están pensadas en una banca digital para el futuro. Claro, que es así como debe ser. Y es así como esperamos que sea todos. Pero bueno, los créditos están, los años anteriores, como bien explicaste, no se usaron tanto como este año, así que quizás el año que viene vaya en aumento también. Sí, es lo más probable. Es, como te digo, una suma de cosas. Hay más oferta inmobiliaria. Las tasas de interés se están manteniendo a niveles bajos. ¿Anteriores, digamos. también? También. O sea anteriormente tal vez la tasa estaba un poco más alta, fue bajando y se está manteniendo a este nivel actual. Claro, de pandemia, podemos decirlo. Exacto. Todavía no se normalizó, digamos, la tasa de vivienda. Es el término que se utiliza. Y el otro tema es, por supuesto, que los bancos y en general todos los agentes económicos ya están más familiarizados con los préstamos para la vivienda, y eso hace que todo sea más ágil. Entonces, toda esa suma de cosas hace que el sector vivienda tenga un auge muy importante, el financiamiento existe, tal vez no está, digamos, en la dimensión que quieren los desarrolladores, porque eso siempre es un reclamo de los desarrolladores, que no hay financiamiento para vivienda, dicen, pero sí hay. Yo estoy diciendo que nosotros tenemos 350 millones de dólares colocados en vivienda, 370 aproximadamente. El sistema tiene 700 millones de dólares colocados en préstamos para vivienda, y eso va a ir creciendo. Normalmente en los países desarrollados, el 20% de la cartera del sistema financiero está destinado a vivienda, y más inclusive. Acá en Paraguay estamos nada más que en un 4%, o sea que tenemos mucho espacio para crecer. Para crecer, para seguir.
Ojalá que así sea. Y así va a ser. José, quédate para cerrar el programa. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Sí? Perfecto. Nos vamos. Ya enseguida llega el noticiero, así que quédense con nosotros. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicítala ahora llamando al 416-6000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de tus consumidores con la audiencia, mediante contenido estratégico y de valor. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Podés comunicarte con nosotros a stornia@5dias.com.py, también en las redes sociales, @stornia_PY. Hay otros créditos, te tengo que invitar nuevamente para hablar, ¿verdad? Porque hoy nos centramos en la vivienda porque el programa así lo... La AFE no es solo vivienda. Sí, por eso te iba a decir. El 38% de la cartera está en vivienda, pero hay un 62% que ¿Qué está es? en otros productos. Por eso es un porcentaje amplísimo. ¿Te podemos invitar nuevamente? Por supuesto. Ahí está, hablamos de todos los demás créditos. Nos vamos, ya llega el noticiero, chau, chau.